Muy bien. Entonces, bien, como les estaba comentando, el curso este de investigación antropológica como temática específica la totalidad social, tiene como objetivo esto, discutir el tema de la totalidad social. Vamos a tomar a un autor nacido en Cuba, pero que desarrolla su trabajo en España, en Cataluña. Está integrado a la Universidad de Oxford, Josep Llovera, que hace una reflexión sobre el tema de el desarrollo de la teoría antropológica. En el caso latinoamericano, realmente la teoría antropológica tiene que ver con el tema de la totalidad social. Prácticamente desde el origen de la antropología mexicana, con Manuel Gamio, Alfonso Caso y otros más, y también la antropología salvadoreña con Alejandro Dagoberto Marroquín a mediados del siglo XX. Realmente el tema de la totalidad social es fundamental. Nos alejamos en ese sentido de aquellas posiciones que quieren establecer el origen de la antropología, bueno, prácticamente al origen de los tiempos, ¿verdad? Y en el caso latinoamericano, con la llegada de los españoles. Se toma a los misioneros y a los conquistadores como antropólogos. Los misioneros eran sacerdotes, no eran antropólogos, y los conquistadores en todo caso eran militares y no eran antropólogos, ¿verdad? Entonces sí es cierto que escribieron, en el caso de Hernán Cortés y de Pedro de Alvarado, escribieron cartas de relación que mandaban a España para dar cuenta de lo que sucedía acá. Pero pues eran cartas notificando lo que sucedía acá, no eran estudios antropológicos, ¿verdad? Y lo mismo en el caso de los misioneros, bueno, eran sacerdotes cuyo objetivo era promover la fe y no tampoco eran estudios de carácter científico. Precisamente por eso en mi trabajo, el desarrollo de la antropología sociocultural en El Salvador, hago la diferencia entre pensamiento antropológico y antropología científica. Pensamiento antropológico prácticamente ha habido todo el tiempo, ¿verdad? Desde el origen pues, de la humanidad, el ser humano está reflexionando sobre la sociedad y la cultura. Los europeos toman a los griegos porque son los que hacen el registro, digamos, escrito de esto. Y aquí en América Latina muchas veces se toma a los conquistadores y a los misioneros, porque también son los que dejan un registro escrito. Pero eso no quiere decir que hayan sido los únicos en reflexionar sobre la sociedad y la cultura. Por supuesto que desde antes lo había, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir de que estas reflexiones sean científicas. El conocimiento científico implica la construcción de un marco lógico teórico y una metodología definida. Y eso no lo había, ¿verdad? Eso no lo había. Entonces, ellos no son científicos, se les ubica en el pensamiento antropológico en el sentido de que reflexionan sobre la sociedad y la cultura y a veces reflexiones interesantes. Y ahí no solo los misioneros y los conquistadores, por ejemplo, en el caso salvadoreño, por supuesto, tendríamos que tomar en cuenta a Cortés y Larraz, el obispo
que en 1770 recorre los diversos poblados de lo que ahora conocemos como El Salvador, María de Barata, ¿verdad? Y hay otros más pues que podríamos tomar en cuenta. Pero en un momento dado hay una ruptura epistemológica, como diría Gastón Bachelard, hay una ruptura epistemológica a partir de la cual se crea la ciencia antropológica. En el caso de México podemos ubicarlo con Manuel Gamio, principios del siglo XX, y en el caso salvadoreño con Alejandro Dagoberto Marroquín, mediados del siglo XX. En ambos casos, el concepto de totalidad social es fundamental. En ambos casos se está queriendo dar cuenta de la dinámica sociocultural y global total de una comunidad o de una población determinada. Entonces, en el centro, pues, siempre está el tema de la totalidad social. Y Joseph Llovera abre la discusión diciendo que hay un exceso de especialización en la antropología. Se pierde la visión de totalidad sociocultural que caracteriza a la ciencia antropológica. En estos momentos, pues, ha habido un boom, digamos, de la especialización, no solo en antropología, ciencias sociales en general, ¿verdad? En lo cual se favorece el estudio de fenómenos específicos y muchas veces incluso hasta se oponen abiertamente al concepto de totalidad social. Yo diría que esto, para algunos autores, tiene que ver con el desarrollo del capitalismo, del neoliberalismo, en el cual la especialización es sumamente importante. Y además, de esta forma, ya no se hace la crítica general al sistema, sino que nos quedamos en aspectos específicos, en el sistema político, en la educación, en otro tipo de fenómenos, ¿verdad? O en un ritual religioso, etcétera, una práctica económica. Sin embargo, podemos decir que varios autores ven realmente una relación dialéctica entre las ciencias generales y las ciencias particulares. En las ciencias generales, holísticas, totalizadoras, podemos ubicar a la antropología, la sociología y la historia. Mientras que en las ciencias particulares encontramos la economía, ciencias políticas, semiótica, etc. Llovera protesta porque de repente el antropólogo político es más un politólogo que un antropólogo. O el antropólogo económico es más un economista que un antropólogo. Pero entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que perdemos la perspectiva antropológica, perdemos el aporte que la antropología puede otorgar conocimiento de la sociedad y la cultura. ¿Y cuál es ese aporte? Es la visión de totalidad social. El hecho de enmarcar los fenómenos particulares, como puede ser la economía, puede ser la ciencia política, la semiótica, etcétera, en la dinámica de la sociedad y la cultura como un todo. En la dinámica de la sociedad y la cultura como un todo. Y en esto quizás la antropología ha sido privilegiada en el sentido de que, como nosotros estudiamos microsociedades, sociedades pequeñas, o grupos sociales específicos, entonces nos encontramos con la posibilidad de poder desarrollar esta visión de totalidad social.
Me parece que uno de los grandes aportes de la antropología es precisamente esta visión de totalidad social. Y mucha gente lo aplica, algunos de manera explícita, otros de manera implícita. Incluso yo me he encontrado con gente que explícitamente critica el concepto de totalidad social, que dice que no es posible dar cuenta de la totalidad social, pero al final de cuentas trabajan con el modelo de la totalidad social. Sí es posible dar cuenta de la totalidad social, porque estamos hablando de eso, de una totalidad social. No estamos hablando de una totalidad mística. Ojo, estamos hablando de una totalidad social que se puede desarrollar en un cantón, en un caserío, lo que en México llamarían una ranchería o en Guatemala una aldea, o un municipio o la nación entera, ¿verdad? O un grupo social en particular. Les recuerdo que mi primer investigación publicada, pues, ¿verdad?, fue sobre la vida de los salvadoreños en Calgary. No era un grupo territorializado, era un grupo que estaba disperso en la ciudad de Calgary. Sin embargo, se le abordó como grupo social y como grupo social que desarrolla una dinámica sociocultural global, ¿verdad? Que implica que incorpore una dinámica sociocultural global. Bueno, lo que implica es que integre las diversas instancias de la sociedad, ¿verdad? Que integre las diversas instancias de la sociedad. Este es el concepto, digamos, que Luis Althusser desarrolla sobre totalidad social allá por los años 70. Yo le he agregado el aspecto ecológico. En esa época Luis Althusser no tomó en cuenta el aspecto ecológico, no se tomaba en cuenta, no era un fenómeno así como muy trascendente. Entonces tenemos el aspecto ecológico porque efectivamente una sociedad determinada o un grupo social determinado se mueve en un espacio específico, ¿verdad? Se mueve en un espacio en particular. No es lo mismo vivir en un cantón que vivir en la ciudad de San Salvador. Definitivamente que hay el hábitat condiciona, ¿verdad? Entonces, si no es lo mismo, por ejemplo, ser agricultor en Joya de Serén, ¿verdad? Joya de Serén, que forma parte del municipio de Opico, de la zona central del Salvador. Estamos hablando del Valle de Zapotitán y efectivamente de las mejores tierras del país. No es lo mismo ser agricultor en Joya de Serén que serlo, por ejemplo, en Guarjila y Los Ranchos. Que estamos hablando del oriente de Chalatenango y que son muy malas tierras, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo hablar, hacer agricultura en Joya de Serén que hacer agricultura en el oriente de Chalatenango. Como decía Levi-Strauss, vamos a echar mano de Levi-Strauss, ¿verdad? El ser humano es tiempo y espacio. El ser humano es tiempo y espacio. Nos condiciona el tiempo y nos condiciona el espacio. Por mucho que digan los postmodernos de que el espacio se desdibuja, el espacio no se desdibuja porque vivimos en un espacio determinado y ese espacio nos condiciona, ¿verdad? Ese espacio nos condiciona. Entonces, el medio ecológico, la economía, por supuesto, importante, ¿verdad? Hemos estado hablando, pues, precisamente de los pequeños agricultores que producen bajo una lógica de subsistencia. La estructura social, que tiene que ver con las relaciones de solidaridad, ayuda mutua y las estructuras de poder.
En el caso de la economía de subsistencia, la base de la estructura social son los grupos domésticos. Los grupos domésticos y las familias ampliadas. Los grupos domésticos entendidos como todos los que viven bajo un mismo techo, ¿verdad? Y ahí se desarrollan diferentes tipos de familia, la familia nuclear y diferentes tipos de familia ampliada. Y esto constituye la base de la fuerza de trabajo a nivel de la producción y también a nivel de la distribución. También en la distribución de bienes y servicios. Precisamente por eso Marshall Sahlins habla de un modo de producción doméstico. Un modo de producción doméstico porque efectivamente es el grupo doméstico lo que constituye la base de la actividad económica, sobre todo en el tema de la economía de subsistencia. La economía de subsistencia, que ya lo hemos dicho, no es igual que autoconsumo, no es una economía aislada, sino que la economía de subsistencia es aquella actividad económica que orienta su producción y su comercialización hacia la satisfacción de las necesidades básicas del grupo doméstico. Hacia la satisfacción de las necesidades básicas del grupo doméstico. Entendiendo que las necesidades básicas son históricas, que no son las mismas necesidades de hace 50 años, las necesidades que los sujetos sociales tienen ahora. Siempre pongo el ejemplo de que más o menos a principios, mediados de los 60, había mucha gente que andaba descalza, incluso en el centro de San Salvador. Ahora, por ejemplo, todo el mundo anda calzado. El calzado es una necesidad básica. Y no solo el calzado, cierto grado de alimentación, la vivienda, la educación, la salud, cosas que antes no se concebían como necesidades básicas, ahora sí. Y esta economía se distingue de la economía capitalista, que orienta su accionar hacia la maximización de beneficios. Entonces tenemos, pues, en el caso, digamos, agarremos como ejemplo a Joya de Serena, al cantón de Joya de Serena, tenemos el medio ecológico en el cual se desenvuelven, la economía, el tipo de economía, que estamos hablando de una economía de subsistencia, en realidad son semicampesinos, porque integran la economía de subsistencia con su inserción en la economía capitalista. La estructura social, que tiene como célula el grupo doméstico, y por supuesto la estructura de poder, de autoridad que existen, ¿verdad? Los grupos de interés que se conforman básicamente a través de las ADESCO, y finalmente la estructura simbólica, que también está incidiendo en el caso de la economía de subsistencia. La estructura simbólica está definiendo los objetivos con los cuales se produce. Los objetivos con los cuales se produce. Recordemos la frase famosa de Marx: lo que distingue las diferentes épocas de la historia no es lo que se produce, sino cómo se produce. Yo diría no solo las diferentes épocas de la historia, los diferentes grupos sociales que coexisten en una sociedad determinada se distinguen no solo por lo que se produce, sino cómo se produce. En el caso de las sociedades campesinas, semicampesinas y también urbanas populares, muchas de ellas, no todas, ¿verdad? Su accionar está orientado hacia la satisfacción de las necesidades básicas del grupo doméstico. Es decir, básicamente estamos hablando de una economía de subsistencia. Pero, por supuesto que también a nivel de las grandes empresas y también a nivel popular en ciertos sectores,
se desarrolla una lógica de maximización de beneficios más apegada a la lógica capitalista. Esto tiene que ver con valores, con concepciones, con visiones de mundo. Ya lo decía Max Weber, ¿verdad? En su famoso estudio del protestantismo, la lógica, el capitalismo y la ética protestante, el capitalismo y la ética protestante, en donde hace ver cómo los valores protestantes tienen que ver en la construcción del capitalismo. ¿Por qué? Porque son valores que favorecen la maximización de beneficios. La gracia divina se manifiesta a través del éxito laboral. A diferencia del catolicismo, en donde en realidad más bien lo material es un obstáculo para relacionarse con Dios. Precisamente por eso San Francisco se desnuda en la plaza, San Francisco se desnuda en la plaza porque él dice, yo no necesito nada material para relacionarme con Dios. Son dos éticas diferentes. Una que tiene que ver con el despojo de lo material y la otra que orienta la gracia divina hacia el éxito laboral. Entonces, lo que nos dice Max Weber es que la ética protestante impacta en el desarrollo del capitalismo y de hecho en su primera etapa, en el siglo XIX, básicamente los países más desarrollados en términos capitalistas son los países protestantes. Son los países protestantes, ¿verdad? Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, son los países protestantes los que más se desarrollan económicamente. Siglo XIX, primera mitad del siglo XX también. El catolicismo, por el contrario, es una ética, pues yo diría contraria al capitalismo, ¿verdad? Una ética contraria al capitalismo. El catolicismo no es una religión del capitalismo. En todo caso, es una religión que engancha mejor con el medioevo europeo y con la época de la colonia acá, pero no con el capitalismo. Y entra en fuertes contradicciones con el capitalismo, porque el catolicismo es colectivista y autoritario, y el capitalismo es individualista y democrático. Entonces, en ese sentido, más bien el catolicismo entra en contradicción con el capitalismo. En su nivel más profundo, otro problema es las alianzas ya específicas que se puedan establecer en la acción política. Pero estamos hablando de los valores, de las normas sociales que están orientando la acción social, ¿verdad? Los valores y las normas sociales que están orientando la acción social. Entonces, el exceso de especialización realmente se vuelve en un obstáculo para el desarrollo de la antropología. ¿Por qué? Porque la antropología más bien favorece una visión de totalidad social. Pero hay que decir, entre las ciencias sociales generales, ciencias sociales particulares, hay un proceso de retroalimentación. Jamie. Sí, yo tenía, no sé si se me escucha. Sí. Sí, Okay. cómo no, sí lo escucho. Ok, es que yo tenía como tal vez una perspectiva quizás que estoy un poco confundida y quisiera que me explicara, porque yo leí el libro de Luis Althusser, el de Aparatos Ideológicos del Estado, y, o sea,
dentro de lo que él establece, es como este posicionamiento de que se necesita sí o sí por parte del Estado, como esta ideología que va a implementarse y que va a subsistir dentro de la mente de las personas, ¿verdad? A términos como bastante sencillos, y que esto va a dar un resultado o va a posicionar a los individuos frente al Estado de una manera subordinada, lo podríamos establecer, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que yo tengo de duda ahorita es lo que usted mencionaba de que el catolicismo no es capitalista, porque por lo menos yo creería que, por lo menos lo que se ha visto dentro de la historia de El Salvador, que Ujú. sí se alinea con, no sé, la ideología capitalista de una u otra forma, porque siempre se establece de que lo que usted mencionaba, ¿verdad? Que yo creo que esto se puede percibir de varias maneras, que el catolicismo sí está basado, como por lo menos la esencia del catolicismo sí está basada en el sentido de comunidad, en el sentido de pertinencia, en la manera en cómo se establecen las redes comunitarias dentro de una iglesia, etcétera, etcétera. Pero Sí. también creo que sería importante considerar cómo es que esto se ha establecido según el contexto sociopolítico, ¿verdad? Porque ¿cuál era la influencia de la Iglesia Católica durante el conflicto político militar? Y estas dos divisiones que se pueden ver, ¿verdad? E incluso en la actualidad con, con el posicionamiento del Vaticano o la manera en cómo se atraviesa y cómo, incluso si nos ponemos como a analizar el impacto de la Jornada Mundial de la Juventud que justo acaba de pasar en Lisboa, cómo es que eso se posiciona y cómo sí se puede alinear a los intereses capitalistas, no per se o no necesariamente porque son algo que se puede establecer, pero sí consideraría yo de que la manera en cómo los líderes de estos espacios expresan o esto predican, ¿verdad? Cómo predican todos estos mensajes sí se pueden alinear al sentimiento capitalista, pero creo que sí, es como una discusión que creo que se puede iniciar, específicamente considerando que los aparatos ideológicos del Estado, por lo menos en el país, sí están regidas con la mentalidad católica, ¿verdad? Este conservadurismo del ser, de las maneras en cómo se tiene que establecer la familia, qué es lo que implica ser un hombre, qué es lo que implica ser una mujer, o esos ideales de cómo se establecen dentro de la sociedad salvadoreña actual. Solo ese, creo que no es más ni una duda, solo era un comentario que se me vino. Sí, yo no. Hay que distinguir entre la esencia, como usted dijo, del catolicismo y la capacidad que el catolicismo ha tenido para adaptarse a la sociedad dominante. Es decir, el catolicismo en realidad, como vuelvo a repetir, es colectivista y autoritario, ¿verdad? Y en ese sentido se opone al capitalismo. En realidad el catolicismo funcionó mejor en la sociedad colonial, en el medioevo europeo, la sociedad colonial nuestra, e incluso por su esencia se adapta mejor al socialismo. Precisamente por eso se desarrolla toda esta idea de la teología de la liberación y la opción preferencial por los pobres que favoreció el movimiento revolucionario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es colectivista, no es individualista, y por otra parte es autoritario y favorece a los pobres en el sentido de que la relación con Dios se establece a partir del despojo de lo material, ¿verdad? No de la acumulación de lo material, como en el caso del protestantismo. El protestantismo sí es individualista, por una parte, pero por otra parte también favorece la acumulación, porque la gracia divina se manifiesta en el éxito laboral. Por tanto,
entre más éxito laboral se tenga, es decir, entre más acumulación económica se tenga, mayor es la gracia divina. Entonces, en ese sentido, el protestantismo estaría más cerca del capitalismo que el catolicismo, en su esencia. Ahora, lo que ha sucedido es que tanto el protestantismo como el catolicismo tienden a adaptarse a la sociedad dominante. Tienden a adaptarse a la sociedad dominante. Y si la sociedad dominante es capitalista, entonces se adaptan a la sociedad dominante. Pero en realidad, si usted ve muchos de los discursos, sí, yo también estuve pendiente de la Jornada de la Juventud que acaba de pasar en Portugal, ¿verdad? Mucho del discurso, por ejemplo, del Papa Francisco es un discurso que favorece a los pobres, ¿verdad? Favorece a los pobres y favorece una transformación de la sociedad. El problema está también, aquí hay dos problemas. Uno, ¿qué es lo que se va a definir por capitalismo? El capitalismo es una sociedad basada en relaciones sociales de producción en donde el capitalista explota la fuerza de trabajo libre. Libre en el sentido de que no posee medios de producción y por tanto es libre, pero también en el sentido de que puede contratarse en cualquier establecimiento, ¿verdad? Entonces, la relación capitalista-proletariado es la esencia del capitalismo. Y a nivel económico, como lo decía hace un rato, el capitalismo tiende a la maximización de beneficios. Es decir, desarrolla una actividad que busca maximizar beneficios. Entonces, por ejemplo, el campesino no es capitalista. El campesino se articula con el capitalismo, pero no es capitalista. Efectivamente, el catolicismo sí se ha adaptado al capitalismo, se ha adaptado porque es la sociedad dominante, pero en su esencia no es capitalista. Es una orientación de carácter colectivista, autoritaria y antimaterialista. Y el capitalismo es lo contrario, es individualista, es democrática y es materialista. Entonces, en ese sentido, sí, efectivamente, sí hay adaptaciones del catolicismo hacia el capitalismo, pero el catolicismo no es capitalista. Y ahí sí creo que hay un error de parte de Antonio Gramsci, que él fue uno de los que dijo que el catolicismo era capitalista, era parte del capitalismo. No, el catolicismo se ha adaptado al capitalismo. El catolicismo viene desde antes del capitalismo. No surge con el capitalismo. Viene desde antes del capitalismo. Y su lógica es una lógica diferente e incluso contraria al capitalismo. Pero se ha sabido adaptar. Se ha sabido adaptar. ¿Verdad? Se ha sabido adaptar y ha sabido sacar provecho del capitalismo. Pero efectivamente su orientación es colectivista, es antimaterialista, es autoritaria y en muchos aspectos se opone al capitalismo, aunque lo tolere, digamos. Más bien esa sería la palabra. El catolicismo tolera y se adapta al capitalismo porque no le queda de otra, no tiene la fuerza para oponerse, ¿verdad? Pero en su esencia no es capitalista. El protestantismo sí es capitalista. El protestantismo es, y ahí hay que leer a Max Weber, la ética protestante y el espíritu, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Les recomiendo ese libro, ¿verdad? La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que él demuestra que los valores protestantes sí se adaptan al capitalismo.
¿Por qué? Porque favorecen al individuo. El protestantismo sí es individualista, ¿verdad? Incluso hay ciertas versiones del protestantismo que dicen de que, bueno, que no se necesitan paredes, ni templos, ni nada para adorar a Dios. Yo lo puedo adorar como individuo. El catolicismo dice, no, la adoración a Dios es colectiva, no es individual. Pero bueno, ahí el protestantismo favorece la relación individual del individuo con Dios y por otra parte también favorece la acumulación. Favorece la acumulación porque la acumulación que tiene que ver con el éxito laboral es muestra de gracia divina. ¿Verdad? Básicamente, en su versión calvinista, la idea del protestantismo, en su versión calvinista, era la idea de que ya estaba elegido la gente que iba al reino de Dios, pero que se manifestaba por dos medios. Uno, por el éxito laboral y dos, por su ética. ¿Verdad? Por la ética y por el éxito laboral. El éxito laboral era una forma de manifestar la gracia divina. Y entonces, claro, cuando los británicos llegaron a los Estados Unidos y vieron que los indígenas, de acuerdo con ellos, vivían en la pobreza, entonces dijeron, estos tienen el demonio. Estos tienen el demonio. Dios no los favorece. Ellos no salen adelante por sí mismos. Por tanto, ellos no tienen la gracia divina. Y además, éticamente cuestionables, porque de acuerdo con la ética británica, pues que favorecía la monogamia, la lealtad hacia la mujer, etcétera, ¿verdad? La fidelidad marital, entonces definitivamente que no favorecía la gracia divina, no manifestaba, digamos, no manifestaba, más bien sería, no manifestaba la gracia divina. Y entonces ellos dijeron, los indígenas en realidad tienen el demonio. Y por eso es de que tampoco favorecieron el mestizaje, porque al relacionarse con los indígenas, entonces se tomaba al demonio. Era como relacionarse con el demonio, ¿verdad? A diferencia de los católicos que sí favorecieron en realidad el mestizaje. Entonces, no, yo diría que definitivamente no. El catolicismo no es una religión del capitalismo, se articula con el capitalismo, pero no es una religión del capitalismo. No sé si hay otra observación, posición o... Bueno, si no, pues continuamos. Bien, entonces estábamos en eso, en la idea de la totalidad social y la relación que hay con las ciencias sociales particulares, ¿verdad? Es decir, hay una retroalimentación de las ciencias generales con las ciencias particulares, ¿verdad? Las ciencias generales o holísticas, totalizadoras, dan una visión de totalidad del fenómeno específico que se está estudiando, mientras que las ciencias sociales particulares, al desarrollar pues cada uno de los aspectos, también alimentan a la ciencia social general. Bien. Y aquí pues nos metemos a un tema que ya Clifford Geertz lo desarrollaba. La llamada crisis de la antropología. De acuerdo con Clifford Geertz, la crisis de la antropología tiene que ver con la proliferación de teorías. Anteriormente uno se ascribía a una teoría, uno era marxista,
o era funcionalista, o era estructural funcionalista, era estructuralista, y hasta ahí, ¿verdad? Posteriormente ya Maurice Godelier, que desarrolla el marxismo estructuralista e incluso incorpora elementos del funcionalismo, pero lo que sucede, nos dice Geertz, es que ahora lo que hay es una gran proliferación de teorías, es decir, una cantidad amplia de teorías para poder interpretar los fenómenos que estamos estudiando. ¿Cuál es la respuesta a esto? La respuesta es la integración de teorías. Lo que tenemos que hacer es integrar teorías para estudiar un fenómeno determinado. Por ejemplo, si vamos a estudiar el campesinado, agarremos el campesinado. En el caso del campesinado, bueno, como decíamos, necesitamos de la ecología, porque el campesino se desarrolla en un espacio social determinado. No es lo mismo producir tierras con alto grado de productividad, como el caso del Valle de Zapotitlán, a producir en tierras con mala calidad de tierras, como el caso del oriente de Chalatenango. Entonces, el aspecto ecológico está presente, necesitamos pues una teoría, en estos momentos ya la ecología se ha desarrollado. El campesino, que básicamente el concepto de campesino tiene que ver con la estructura económica, en donde el campesino es un pequeño agricultor o pequeño ganadero que orienta su actividad hacia la satisfacción de las necesidades básicas del grupo doméstico. En ese sentido, pues estamos hablando de una economía de subsistencia, o como diría Marshall Salis, de un modo de producción doméstico. Precisamente el hecho de abordar el tema doméstico ya implica que tengamos una teoría sobre las relaciones de parentesco, porque el parentesco es un elemento fundamental. Por cierto, en el estudio de Adriana Alas sobre un cantón de las Vueltas Chalatenango, después en medio en realidad del conflicto político-militar, ¿verdad? Ella se da cuenta que en la reconstrucción de este cantón, los grupos domésticos y las familias ampliadas son fundamentales. La gente comienza a reconstruir su universo de parentesco. Entonces, la teoría del parentesco es fundamental en ese sentido. Por otra parte, obviamente, prácticamente en todas las comunidades campesinas donde yo he estado, por lo menos hay divisiones políticas. Muchas de ellas tienen que ver con ADESCOS, con asociaciones de desarrollo comunitario, o con otro tipo de asociaciones políticas, ¿verdad? También entran los partidos políticos, etc. Necesitamos pues, una teoría en ese sentido. Y por otra parte también tienen un universo simbólico, ¿verdad? Tanto en los rituales que desarrollan, las fiestas patronales, cualquier otro tipo de rituales, como también en la orientación de sus actividades económicas y políticas. Entonces, en ese sentido, necesitamos una integración de teorías para dar cuenta de un fenómeno en particular. O agarremos, por ejemplo, otro fenómeno, el caso de un grupo feminista, pues lo mismo, para empezar, a dónde se desenvuelve el grupo feminista. No es lo mismo ser feminista en el centro de en la ciudad de San Salvador o en el área metropolitana de San Salvador que ser feminista en un cantón de Cacaotera. Definitivamente que es diferente, ¿verdad? Entonces el medio ecológico está impactando. El medio económico, obviamente, porque para desarrollar un movimiento feminista también se necesitan recursos. Y de cualquier forma, las feministas necesitan conocer
comer, vestirse, etcétera, ¿no? El movimiento feminista en sí mismo o la organización feminista, digamos lo más preciso, en sí mismo es un fenómeno de carácter político, ¿verdad? Y por otra parte, también el feminismo implica todo un conjunto de valores y de normas sociales que tienen que ver con el aspecto simbólico. Entonces, necesitamos una integración de teorías para poder entender el fenómeno que estamos estudiando. Esta integración de teorías se hace de manera cuidadosa porque implica la elaboración de un marco teórico, lógico-teórico coherente sobre el fenómeno que estamos estudiando. Muchas veces podemos adoptar orientaciones políticas, orientaciones teóricas, perdón, que son contradictorias, ¿verdad? Y yo he visto realmente marcos teóricos que muchas veces desarrollan conceptos contradictorios. O marcos teóricos muy bellos que, por otra parte, se desarrollan un trabajo de campo, pero que no hay una integración de la teoría con el trabajo de campo. Entonces, ese es otro problema, es decir, la integración que debe de haber de la teoría con el trabajo de campo, pero por otra parte también la integración de los conceptos al interior del marco teórico. Yo de repente veo problemas, por ejemplo, en los antropólogos estadounidenses, por ejemplo, el caso de Roseberry, de William Roseberry, que adopta el marco teórico marxista, pero adopta el concepto culturalista de cultura. Adopta el concepto culturalista de cultura. Parece una redundancia, pero no lo es, porque el culturalismo es una corriente. Adopta el concepto culturalista de cultura. Y el problema con el concepto culturalista de cultura, que está basado en el concepto de Malinowski, en donde cultura es todo lo que el ser humano crea en sociedad, es un concepto muy amplio, muy abarcador. Cuando el marxismo se basa en una división entre infraestructura y superestructura muy clara. Estemos o no de acuerdo con el concepto marxista, pero la diferencia entre estructura económica e ideología es muy definida. Ideología no es todo lo que el ser humano crea en sociedad. Definitivamente no. Y sin embargo, hay antropólogos, sobre todo estadounidenses, que están incorporando e integrando el marco teórico marxista con el culturalismo estadounidense. Incluso el estructural funcionalismo es mucho más también, se acerca en eso al marxismo, en el sentido de que el estructural funcionalismo hace una diferencia muy clara entre estructura social y cultura, ¿verdad? Hace una diferencia muy clara entre estructura social y cultura. La diferencia es de que para el estructural funcionalismo, la estructura social son las relaciones sociales que observamos en la sociedad, mientras que para Marx no. Para Marx esas relaciones sociales que observamos en la sociedad es la apariencia. Y él nos dice, hay que ir a la esencia para entender la apariencia. Y la apariencia muchas veces esconde la esencia. En apariencia, el capitalista paga por el trabajo del obrero. Pero cuando ya vamos a la esencia nos damos cuenta que no. El capitalista no paga por el trabajo del obrero. El capitalista paga por una parte del trabajo del obrero, por aquella parte que es necesaria para su reproducción como fuerza de trabajo, lo que incluye su reproducción como individuo y la de su familia. Pero hay otra cantidad de trabajo, llamémosle plus valor, otra cantidad de valor, perdón, llamémosle plus valor, que no es necesaria para la reproducción de la fuerza de trabajo y que por tanto es apropiada por el capitalista. Es decir,
el capitalista lo que se da cuenta es que el proletario produce un valor que está por encima de la necesidad de reproducción de su fuerza de trabajo. El proletario produce un valor que está por encima de la necesidad de la reproducción de su fuerza de trabajo. Ese valor que está por encima, llamémosle plusvalor, se apropia el capitalista. Entonces el capitalista no está pagando por el trabajo del obrero, está pagando por aquella parte del trabajo que es necesaria para la reproducción de su fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué nos quiere decir Marx con eso? Que la apariencia esconde la esencia. Y eso mismo nos lo dice Levi-Strauss. Levi-Strauss nos dice la estructura manifiesta esconde la estructura profunda. Y el mismo Franz Boas también nos dice, hay que desconfiar de las racionalizaciones conscientes de los sujetos. Porque las racionalizaciones conscientes muchas veces están escondiendo el verdadero significado de las prácticas sociales, ¿verdad? De las acciones sociales. Entonces la apariencia no solo no da cuenta de la esencia, sino que la esconde, la oculta. Pero lo que sí tiene el estructural funcionalismo es esta diferencia muy clara entre estructura social y cultura, cosa que Malinowski no la tiene. Para Malinowski crea un concepto muy amplio de cultura, y yo diría un concepto amorfo de cultura, el cual es adoptado por el culturalismo estadounidense y adoptado por muchos marxistas actuales estadounidenses, haciendo una relación entre marxismo y culturalismo bastante extraña. Bastante extraña. Entonces, cuando hacemos la integración de teorías hay que tener cuidado. ¿Cómo integramos esas teorías? Bien. Y en esta misma línea, Clifford Geertz nos dice que las ciencias sociales contemporáneas, yo diría, llamémosle postmodernas, han pasado de la elaboración de leyes y ejemplos al estudio de casos e interpretaciones. ¿Verdad? Es decir, se ha pasado de la elaboración de leyes y ejemplos al estudio de casos y la elaboración de interpretaciones. Claro, esta es sí, efectivamente, la modernidad, lo que llamamos la modernidad, es la elaboración de leyes y ejemplos. Vamos a ver si les consigo. Sí, aquí está. Por ejemplo, el concepto de ley de Peirce. Lo estoy sacando de Values in a Universe of Science, página 290, por quien lo quiera consultar. Charles Sanders Peirce nos dice, una proposición no puede ser denominada ley de naturaleza. Fíjense que habla de ley de naturaleza, ojo. Es decir, está hablando básicamente acá de las ciencias naturales. El modelo son las ciencias naturales, porque la modernidad
tiene como modelo las ciencias naturales. Marx, la física, Durkheim, la biología, Levi-Strauss también, bueno, Levi-Strauss bastante cercano a las ciencias formales, a la matemática, ¿verdad? Pero en todos ellos la idea es la formulación de leyes. Y dice Peirce, una proposición no puede ser denominada ley de naturaleza hasta que su capacidad de previsión, es decir, de predicción, su capacidad de predicción no haya sido puesta a prueba y confirmada de tal manera que no quede ninguna duda acerca de ella. Dos elementos aquí. Uno, la capacidad de predicción. Y dos, la universalidad de la capacidad de predicción. Esta capacidad de predicción debe de ser universal. Pero en la capacidad de predicción hay un problema con las ciencias sociales, porque si algo ha tenido las ciencias sociales es un problema serio en la capacidad de predicción, ¿verdad? No hemos sido capaces de predecir. ¿Y por qué no hemos sido capaces de predecir? Porque trabajamos con sujetos y no trabajamos con objetos. Por eso no tenemos capacidad de predecir. Porque cuando se formula la idea de la ley que surge de las ciencias naturales, se formula en función de el estudio de objetos, no de sujetos. Y entonces, por otro que dice uno, la capacidad de predicción. Pero también, antes de meterme a otra reflexión, Montesquieu dice, las leyes en el sentido más amplio de la palabra son relaciones necesarias derivadas de la naturaleza de las cosas. Montesquieu establece la relación de necesidad. Peirce, la capacidad de predicción. Pero tanto la necesidad como la predicción tienen el problema del sujeto. De que nosotros trabajamos con sujetos y no con objetos. Y el sujeto es cognitivo, es decir, tiene conocimiento propio, ¿verdad? Perdón. Se me cayó esta cosa. Bien. El sujeto es cognitivo, es decir, tiene conocimiento propio. Por lo cual, cuando nosotros llegamos a una comunidad, no somos los primeros en establecer el conocimiento, sino que ya los sujetos conocen. Y en realidad lo que nosotros establecemos es un diálogo. Por eso Dan Sperber dice que la investigación antropológica implica la construcción de una interpretación de interpretaciones. Una interpretación de interpretaciones, porque los primeros que interpretan son los sujetos sociales. Nosotros nos montamos sobre la interpretación de los sujetos sociales y se supone que debemos de elaborar una interpretación que supere la interpretación de los sujetos sociales, porque si no, no valdría la pena la investigación. Pero nosotros no somos los primeros que investigamos. No somos los primeros, perdón, que interpretamos.
Ya los sujetos sociales interpretan. Tienen un conocimiento propio. Nosotros no somos los primeros en conocer. Ya los sujetos sociales ya conocen. Incluso los sociólogos que pasan encuestas, ¿qué son las encuestas? Apropiarse del conocimiento de la gente. Eso es lo que están haciendo. Y en función de eso se elabora una nueva interpretación. Entonces, el sujeto es cognitivo, el sujeto tiene propósitos propios, es afectivo y por tanto es volitivo. Es decir, tiene voluntad propia. El volcán, para un vulcanólogo que trabaja un volcán, el volcán no tiene voluntad propia, ni tiene conocimiento propio. Pero nosotros no trabajamos con un volcán, ni con una piedra, ni con una gallina. Trabajamos con seres humanos que tienen conocimiento propio, tienen propósitos, tienen afectividad y son volitivos, tienen voluntad propia. Y esto complica el tema de la predicción. Marx decía, a un determinado nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, se crea un determinado tipo de sociedad, un determinado tipo de estructura social. Por tanto, si yo desarrollo las fuerzas productivas lo suficiente, vamos a llegar al socialismo. No, no llegamos al socialismo. ¿Y por qué no llegamos? Por los sujetos. Porque no había voluntad de parte de muchos sujetos para llegar al socialismo. Hay que ser justos, en algunas sociedades sí. Por ejemplo, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, son sociedades que realmente llegaron al socialismo por el desarrollo mismo de las fuerzas productivas. Europa en general está bastante socializada, pero habría que ver si solo es el desarrollo de las fuerzas productivas. También ahí había una cultura que favorecía la socialización de la sociedad. Pero Estados Unidos, que es la sociedad más desarrollada, y era la sociedad más desarrollada, ¿no? Ahí no llegaron al socialismo. Ahorita quizás está queriendo meter un poco el socialismo, pero no ha llegado al socialismo. ¿Por qué no llegó al socialismo? Por los sujetos. Porque el problema del tipo de sociedad no es únicamente una relación de causa-efecto, en donde el desarrollo de las fuerzas productivas causa un determinado tipo de sociedad. No, interviene el sujeto. Interviene el sujeto. Y si los sujetos no favorecen el desarrollo de un tipo de sociedad determinado, no se lleva a cabo. Así de fácil. Así de sencillo. ¿Verdad? Entonces, y curiosamente, la fórmula de Marx se llevó a cabo en sociedades poco desarrolladas. Sociedades como Rusia. Rusia era una sociedad poco desarrollada. Ahí se realizó el socialismo. China todavía menos desarrollada que Rusia. Y Cuba todavía menos desarrollada que China y que Rusia. Entonces, las ciencias sociales tienen problemas con esta idea de predicción, porque con esta relación causa-efecto, porque interviene el sujeto. Ese es el gran problema, que interviene el sujeto. Y en una sociedad o en una comunidad determinada, ustedes pueden
hacer un análisis muy lindo de la comunidad, pero resulta que de repente les pasaron una carretera. Y la carretera cambió el rumbo de la dinámica social y cultural de la gente. Bueno. O por ejemplo, ¿quién predijo que iba a llegar Nayib Bukele a El Salvador? Científicos sociales, ninguno. Y llegó y cambió el rumbo de la sociedad salvadoreña. Bueno. Entonces, el problema con las ciencias sociales, que sí somos ciencias, pero somos ciencias que trabajamos con sujetos, no con objetos, ¿verdad? Que trabajamos con sujetos y no con objetos. Y por ello, y esta es para mí la gran transformación de la posmodernidad, es la introducción del sujeto. La introducción del sujeto. Pero entonces nos dice Clifford Geertz, pasamos de leyes y ejemplos a casos e interpretaciones. Yo establezco aquí tendencias, porque si nos quedamos con casos e interpretaciones, nos quedamos con una antropología muy descriptivista. Una antropología muy descriptivista. Y sí podemos generalizar, sí tenemos capacidad de generalizar. Podemos establecer tendencias, quizás no leyes, porque la ley es rígida y tiene que cumplirse tal cual, ¿verdad? Pero sí podemos establecer tendencias. Y entonces aquí las ciencias sociales ha pasado del modelo de las ciencias naturales basado en leyes, que tiene como base el método analítico, que es un método que se basa en la relación causa y efecto, A causa B, el desarrollo de las fuerzas productivas causa determinado tipo de sociedad, y que se basa en una lógica de aislamiento, es decir, se aísla, digamos, la célula, se le descompone, se le estudia, se le analiza a fondo y luego se le reincorpora al todo. O, como hacía Levi-Strauss, agarraba el mito lo aislaba, lo descomponía en partes, en mitemas, lo analizaba a fondo y luego lo reincorporaba al todo, ¿verdad? Varios antropólogos, entre otros Meyer Forster, nos dice este proceso de aislamiento y reincorporación del todo es un proceso de parcialización de la realidad, de parcialización de la realidad. Entonces, este es el modelo de las ciencias naturales y nos dice Geertz, y estoy de acuerdo, hemos pasado del modelo de las ciencias naturales al modelo de las humanidades y la teoría del juego. Las humanidades, básicamente, el mismo Geertz, la idea de tomar los procesos sociales como texto, estudiarlos como texto con base en la relación significante-significado o contenido-expresión, ¿verdad? Víctor Turner, que toma el tema del ritual, basado en el teatro shakespeariano, por cierto. En el teatro shakespeariano, el mismo Víctor Turner dice que su padre era un gran científico, su madre era una actriz de teatro, y él, bueno, toma el modelo del teatro para el estudio de los rituales. Y la teoría del juego, que básicamente es la idea de que la sociedad, como un partido de fútbol, se basa en un conjunto de reglas, y que los sujetos actúan en función de esas reglas. Y que lo que la gente busca es maximizar sus beneficios, sacar el mayor provecho propio de esto, y si es necesario burlar las reglas para obtener un mayor beneficio, pero sin obtener un descrédito personal, lo hace. Si es necesario, lo hace.
Lo dice Marx para los alemanes y lo dice Malinowski para los troviandeses, ¿verdad? Y Maradona, que de repente metía los goles con la mano. Si no lo veía el árbitro, perfecto, ¿verdad? Si no lo veía el árbitro, perfecto. Pero este modelo de las humanidades y la teoría del juego se basa en un método sintético, basado en la totalidad social, en donde se parte de la totalidad, y ahí hay dos posibilidades: o estudiar la totalidad en sí, o estudiar un aspecto específico, pero a partir de la totalidad, y entonces de lo que se trata es de contextualizar ese fenómeno en la dinámica social y cultural total. Contextualizar en la dinámica social y cultural total. En realidad, tanto para Víctor Turner, para Clifford Geertz, para mi persona también, la antropología entre todos es sintética, no es analítica, es sintética. ¿Verdad? Bien. Y el otro elemento quizás importante en esta discusión es la concepción dualista. Pasamos de una concepción dualista a una visión de complejidad sociocultural. ¿Qué implica la visión de complejidad sociocultural? Tomar en cuenta todos los sujetos sociales. Y aquí, pues, el concepto de liminaridad es muy importante. Las ciencias sociales modernas, y por modernidad me estoy refiriendo precisamente a las ciencias sociales basadas en las ciencias naturales, ahí estaría el marxismo, estaría el funcionalismo, el estructural funcionalismo, el estructuralismo, ¿verdad? Las ciencias sociales modernas se basan en esta oposición de Occidente versus no Occidente. Occidente es así, las sociedades no occidentales no son así. Por cierto, muchas veces no entienden a los semi-occidentales como nosotros, porque los latinoamericanos somos semi-occidentales, no somos totalmente occidentales. Tenemos un bagaje de cultura indígena y negra importante. Entonces, más bien, nosotros somos semi-occidentales. Pero ellos se basan pues en esta oposición de occidente, no occidente, que traducen a esta oposición de modernidad, sociedades primitivas, que es vigente todavía en la actualidad. Les recomiendo que vean en Netflix la serie esta Inés del alma mía, que está basado en un libro de Isabel Allende. Y ahí es muy claro, pues, es decir, el problema ahí era la conquista de la Araucanía, pero en la Araucanía vivían primitivos, pueblos primitivos, y los pueblos primitivos eran caníbales. Siempre el otro, el primitivo, es el caníbal. El occidental, por supuesto que no. Esta misma oposición se traduce a la oposición modernidad-campesinado, muchas veces desconociendo estos niveles intermedios. Por ejemplo, creo que les causa cortocircuito a la gente cuando yo hablo de semicampesino, porque el semicampesino combina la economía campesina de subsistencia con la economía capitalista, pero no puede ser, o son campesinos o no son campesinos. No, señor, son semicampesinos. Esta cualidad de los semi es complicado, es el tema de la liminaridad precisamente. ¿Verdad? Los intermedios, o son hombres o son mujeres.
Mire, entre hombre y mujer hay muchos intermedios. Entre campesino y modernidad hay muchos intermedios. Y los matemáticos lo saben muy bien, entre el 0 y el 1 hay una gran cantidad de intermedios, que son finitos, pero para la mente humana prácticamente infinitos, porque siempre se pueden ir fragmentando. O entre el negro y el blanco hay muchos intermedios. Pero esos intermedios causan cortocircuito. A veces también con el tema de la memoria histórica. No, o es memoria o es historia. No, señor. Es una construcción híbrida. Es memoria, pero incorpora conceptos y planteamientos de la historia científica. No, o es historia o es memoria. Punto. No hay más. O es blanco o es negro. A mí no me hablen de medias tintas. O es blanco o es negro. O es hombre o es mujer. Punto. No. Entonces, precisamente esta visión de complejidad nos invita a ver este nivel de liminaridad. Lo mismo en el pensamiento lógico y prelógico, ¿verdad? Que para Lévi-Strauss en realidad ambos eran lógicos. Solo una cuestión pequeña en esto. Aquí les pongo un esquema, ¿verdad? Pensamiento prelógico muchas veces está relacionado con los pueblos primitivos no occidentales y el pensamiento lógico con los pueblos occidentales. Básicamente el pensamiento prelógico es aquello que rompe con la lógica. La lógica no dice que A, si A es igual a B, luego entonces B es igual a A. Esa es la lógica, ¿verdad? Pero el pensamiento prelógico de repente dice A es igual a B, pero resulta que B no es igual a A. Por ejemplo, en el trabajo de Emil Durkheim sobre los clanes totémicos, resulta que los clanes totémicos son clanes en donde sus miembros se definen como descendientes de un antepasado común. Pero muchas veces este antepasado común es simbolizado con un animal. Entonces está el clan de la tortuga, el clan del cocodrilo, etc. Pero resulta que si uno pertenece al clan de la tortuga, pues entonces no puede comer tortuga, porque es como una especie de antropofagia. Entonces aquí se rompe la lógica. A es igual a B, es decir, los miembros del clan de la tortuga son tortuga, pero resulta que la tortuga no es lo mismo que los seres humanos, hombres y mujeres del clan de la tortuga. Entonces, no hay una lógica en el pensamiento. Lévi-Strauss tiene un trabajo muy interesante, el totemismo en la actualidad, en donde hace ver que el fenómeno también se manifiesta en las sociedades contemporáneas. Por ejemplo, la bandera. ¿Qué es la bandera? Un pedazo de tela pintada. Pero resulta que la bandera simboliza la patria, representa la patria, como la tortuga representaba el clan de las tortugas. Y nada enfurece más a los Estados Unidos que le quemen su bandera, porque es como quemarle la patria, quemar a la patria. El mismo Durkheim pone el ejemplo del soldado francés que está dispuesto a dar su vida por recuperar la bandera de las manos enemigas. Porque el hecho de que en las manos enemigas esté la bandera, quiere decir que el enemigo tiene la bandera en sus manos. Que el enemigo tiene la patria en sus manos. Que el enemigo tiene las patrias en sus manos. ¿Verdad? Entonces allí en realidad hay un pensamiento prelógico.
pero por supuesto que Occidente no lo reconoce, porque por Occidente se define como la sociedad de lo lógico. Y los no occidentales somos las sociedades prelógicas. ¿Verdad? Bien. Y finalmente, en el tema de la confrontación, que muchas veces se reduce la confrontación a la confrontación entre dos, cuando en realidad hay sujetos intermedios que no están quizás con un bando o con otro. Bueno, llegaría hasta acá, no sé si hay preguntas, comentarios, observaciones. Acuérdense que la polémica siempre fue. Yo no sé si se me escucha. Sí, sí, lo escucho perfectamente. Solo quería como aclarar mi duda sobre lo prelógico y lo lógico. Usted dijo que los prelógicos son las personas, bueno, son los no occidentales, ¿verdad? ¿O eran los occidentales? No. Es que en eso lo confundí. Para los occidentales, los pueblos no occidentales son prelógicos, ¿ok? Alexandra. Los pueblos no occidentales son los prelógicos. Para los occidentales. Ah. O sea, no es de que los pueblos no occidentales sean prelógicos. También los occidentales son prelógicos. Pero para los occidentales, los pueblos no occidentales son prelógicos. ¿Me explico? Sí, ahora sí. Ok. Precisamente por eso, el libro de Levi Strauss, fíjense cómo se llama El pensamiento salvaje. No se llama el pensamiento de los salvajes, se llama el pensamiento salvaje. Porque para él el pensamiento salvaje también está en Francia, está en Estados Unidos, está en Italia. Lo que pasa es de que los europeos no lo reconocen, pero ahí está el pensamiento salvaje. Entonces él establece, él dice el pensamiento salvaje, no el pensamiento de los salvajes. Porque el pensamiento salvaje está también en Occidente. Y el pensamiento prelógico está en Occidente. Precisamente por eso ponía el ejemplo de la bandera. ¿Verdad? La relación que tenemos con la bandera es prelógica. La bandera simboliza la patria. Pero al mismo tiempo, cualquiera reconocería que la bandera no es la patria. La bandera no es la patria. La bandera es un pedazo de tela pintado. La bandera no es la patria. Pero la bandera viene a ser la patria. Entonces se da esta relación de A es igual a B, pero B no es igual a A. Es decir, la bandera es igual a la patria, pero la patria no es igual a la bandera. ¿Me explico? Quiero que quede claro esto. Si no queda claro, sigan preguntando. O cuestionen. ¿Podría volver a repetir? Porque se me fue el inter. Le digo, la bandera es la patria, pero la patria no es la bandera. Es decir, la bandera es una representación de la patria. ¿De acuerdo? Sí. La bandera es una representación de la patria. Pero en el momento en que un soldado está dispuesto a dar su vida por recuperar la bandera de las manos enemigas, es porque prácticamente está viendo la bandera como la patria.
¿Me explico? Sí. Desde el momento de que es una verdadera ofensa el hecho de que alguien pisotee la bandera, ¿por qué es una ofensa? Porque consideran que está pisoteando la patria. Entonces, ahí lo que hay es un pensamiento prelógico. Y no solo en los estratos bajos, incluso en los estratos altos. ¿Sí? Lo que sí podemos establecer, y que sí es correcto, que a medida que ascendemos en la escala social, el pensamiento lógico se impone sobre el prelógico. Y en la medida que descendemos en la estructura social, el pensamiento prelógico se impone sobre el lógico. ¿Alguien más? Bueno, entonces nos quedamos aquí. Continuamos el jueves. Cuídense. Gracias, adiós. Adiós, buenas tardes. Gracias, adiós. Dios.